buenas tardes, sean bienvenidos a este programa La Verdad Era Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Le doy gracias al Señor por permitirme entrar a su hogar a través de Intercanal y llevar la palabra de Dios y continuar con un tema que hemos estado compartí ayer y compartí hace unos 15 días, que es el diablo y sus engaños. Este tema es necesario compartirlo a los televidentes porque muchas personas están ignorando al enemigo y lo que hace. Dicen algunos que mejor no hablar de él para no invocarlo o para no darle lugar o para que no venga a causar malestar. Resulta que la iglesia de Jesús, nosotros como iglesia tenemos que tener presente, igual todas las congregaciones de la iglesia del Señor Jesús, debemos tener presente que el enemigo, si uno no se mete con él, o si uno no lo ataca, si uno busca, él es el que nos va a perjudicar. Les pido para que envíen su mensaje de texto al 0416 134 7147. Puede usted enviar su mensaje de texto y opinar sobre este tema que estamos hablando en esta tarde. Hoy quiero hablar sobre la iglesia de Jesucristo contra el diablo. Ese es el tema de esta tarde, la iglesia de Jesús contra el enemigo. Vámonos a un corto video, muy corto, y entramos en materia para que invite a alguien y sintonice este programa Intercanal. Les recuerdo que a partir del lunes a las 6 de la mañana también estaremos. Lunes a viernes 6 a 7 de la mañana con el programa Despertar con Dios, que es un programa de oración. Es un programa también de compartir palabras, pero más enfocado a la oración, más enfocado a pedir a Dios por todos, por nosotros, por la iglesia, por los que no conocen, por los enfermos, por Venezuela, por todos, pedir a Dios. Realmente es necesario esto, que tenemos que hacerlo siempre. Así que de lunes a viernes 6 a 7 de la mañana estaremos también en Intercanal en vivo. Vamos a este video y volvemos. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa. Bien, continuamos con este programa La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática. Realmente debemos hablar de este ser espiritual que es quien está causando problemas al ser humano, no solo a la iglesia de Jesús, sino a los hombres y mujeres que no conocen, a todos. El propósito de este ser, dice la Biblia,
es robar, matar y destruir. El propósito de este ser es destruir al ser humano, dañar la obra de Dios, engañar al hombre, tentarlo. Pero lo que yo veo en esto es que si usted viese a un ser o a un monstruo o a algo raro, o a un espíritu, y este ser o esta cosa rara le dijera a usted, peque, robe, engañe, diga mentiras. Si este ser le dijese eso a cualquiera, difícilmente alguien obedecería. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace? Es un mentiroso, es un engañador y siempre va a buscar disimular y va a hablar a través de los hombres y mujeres para perjudicar a otro. El hombre, como no ve sino a la misma persona, entonces no ve ninguna dificultad. Pero la iglesia del Señor, los apóstoles, después de que Jesús se fue, ascendió al Padre, y ellos se quedaron solos esperando la promesa del Espíritu Santo. Solos digo yo porque era solo el grupo de hombres y mujeres a las cuales el Señor enseñó. Ellos esperaron la promesa y vino el Espíritu Santo. Comenzaron a obedecer lo que el Señor les enseñó. Vino sanidad, vino milagros, vino el poder de Dios. Pero cuando la iglesia iba creciendo, también el enemigo apareció. Pero aparecía de una forma disimulada. ¿Recuerdan lo que vimos ayer y dice la Biblia con respecto a Judas? Dice la Biblia, y Satanás entró en Judas. Les vuelvo a buscar el pasaje para que lo tenga presente. Lucas 22, versículo 3, dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los que estaban con Jesús. ¿Qué vemos en esto? Que este ser, que este ángel querubín que se rebeló contra Dios, de alguna forma actúa en el hombre. Ahora, el derecho legal que tiene este ángel, este espíritu inmundo, este ángel, es que el hombre le obedeció a lo que él le dijo. Como el hombre, Adán y Eva, obedecieron a lo que él le dijo, vino el derecho legal sobre ellos y ahora este ángel y los espíritus inmundos tienen derecho sobre el hombre. O sea, vino pecado. Y el pecado en el ser humano se transmite de generación en generación. El derecho legal que tiene o el permiso que él tiene es el pecado de todos los seres humanos que tenemos. ¿Cuál es el pecado? El pecado de Adán, que se transmitió de generación en generación. Y ese pecado que dicen que es el pecado original, dicen que se quita con el bautismo. Pero eso es un error. El pecado original y ningún pecado se quita con bautizarse. Así sea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así sea en el nombre de Jesucristo, el pecado de Adán no se puede quitar. Todos estamos destinados a esto. Gracias a nuestro Señor Jesús, es que vino Jesús, murió por nosotros, luego envió su Espíritu. Ahora está el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y a través del Espíritu Santo vencemos los deseos de la carne, pero no vencemos el pecado. El pecado todavía permanece. Ahora el pecado no es el que se comete el ser humano. No, el pecado que está dentro de todos los seres humanos que llevan al hombre a decir mentiras, a pecar y a hacer muchas cosas. Por lo menos ayer me ocurrió algo. No me ocurrió, vi algo. Estaba en el banco y habían unos bebés, unos niños como de 3 años o 4, por ahí 3 años tal vez. Y había un niño con unos jugueticos, con unos creyones, y apareció una niña a querer agarrar y agarró uno de los creyones, y entonces el niño lloraba, la niña decía, es mío. ¿Por qué la niña decía, es mío, si ella sabía o ni sabía que no era de ella? Porque eso es el pecado. Ella tomó un lápiz y decía, es mío, y el niño decía, ese es mío. Entonces la mamá, una de las madres, le decía, déjelo,
Déjelo porque es un niño egoísta que no quiere compartir. Bien, vemos ahí. Sí es verdad, egoísmo. Pero el niño no sabe que es pecado. Sí es verdad, la otra niña quería el creyón, pero no sabía que era pecado. Entonces ella, para solucionar su problema y la niña no llorara, le dijo, venga, y ahorita que salgamos voy y le compro unos. ¿Dónde está el pecado? Si ella fue y le compró eso, no es pecado. Pero si ella le dijo, vamos y le compro después un creyón, es pecado. ¿Por qué? Porque eso es una mentira. Entonces fíjese cómo en el ser humano, a través de este ejemplo, vemos que el pecado está dentro de todos nosotros. El pecado está hasta dentro de un pastor, dentro de mí, dentro de todos, dentro del sacerdote, hasta dentro del Papa, porque ahora se van a ofender y van a decir, ay no, el Papa nació sin pecado. El único que nació sin pecado se llama Jesucristo, más nadie, ni siquiera la madre de Jesús. Bien, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Que el pecado del ser humano que está en todos, pero una cosa, algo, para que me entiendan y no se me confundan y no se ofendan y no se asusten. Una cosa es el pecado que está en todos los seres humanos, que por estar el pecado no significa condenación. Es condenación si ese pecador o ese hombre no se arrepiente y acepta a Jesús. Pero porque está el pecado en el ser humano y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo, dice la Biblia. ¿Qué ocurre? El pecado que está en todos. Por decir, un ejemplo que yo di hace mucho tiempo. Hace muchos años, un pastor vino a la congregación y traía una computadora pequeña. Yo recuerdo esto, una computadora pequeñita, yo creo que como la Biblia así de pequeñita, una Biblia muy bonita, un computador muy bonito. Hace años, cuando eso yo no he visto computadores sino los normales, portátiles. Y entonces fui con él, que fue a hacer una diligencia a Cúcuta, y yo tenía como envidia, porque yo quería comprar un computador como él tenía, como que el que él tenía. Eso se llama envidia, porque yo tenía otro computador portátil y tengo otro portátil, pero desear y codiciar lo que tiene el otro. Ahora yo no estaba deseándole quitarle eso, sino que yo tenía envidia y yo decía, tengo que comprarme uno. Entonces en todos los seres humanos está el pecado. Y ese pecado que tenemos, que si no lo controlamos, porque ¿cómo podemos controlar nosotros eso que está en todos los seres humanos? ¿Cómo podemos controlarlo? Con el Espíritu Santo. La Biblia habla en Romanos 8:1 en adelante, casi todo Romanos 8 hasta el 20, dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, y los que son guiados por los deseos de la carne, que es el pecado que está en el ser humano, el deseo a pecar, a hacer lo malo, va a la muerte. Ahora, el enemigo, el diablo, se aprovecha y tiene ese derecho legal sobre todos los seres humanos. Y por esa razón es que él actúa a través de los hombres que no tienen a Cristo Jesús y que también tienen a Cristo Jesús. O mejor dicho, actúa a través de cualquiera. Si ese cristiano se descuida en leer la Biblia, en orar, en estudiar, en obedecer la palabra, actúa el diablo a través de cualquier cristiano, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquiera. A través de cualquiera puede actuar el diablo y la persona ignora y cree que hasta dice Dios, soy inspirado por el Espíritu Santo. Y los demás hasta ignoran que es el diablo utilizando a otra persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Muchos pasajes. Dice, les voy a leer rápidamente, Hechos capítulo 5. Por aquí nos habla Hechos 5, creo que ayer compartí o en estos días compartí. Hechos 5, versículo 3 nos dice lo siguiente. Y le dijo Pedro
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? ¿Quién era Ananías? Ananías no era el diablo. Ananías era un hombre que se estaba comenzando a congregar en la iglesia. Era un hombre que decidió junto con su esposa ir a los apóstoles porque vieron el poder de Dios, vieron los milagros, vieron respuesta. Entonces ellos dijeron: apóstoles, queremos hacer un pacto. Nosotros vamos a vender una propiedad y le vamos a entregar el valor de la propiedad a la iglesia. Y luego viene este comentario. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? O sea, usted fue el que la ofreció. Y una vez vendida, no estaba a tu disposición. Si lo hubiese vendido sin ofrecer, no hay problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en ofrecer, dar a Dios. Dice la Biblia en el libro del Antiguo Testamento llamado de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5, que no te adelantes, no te emociones en prometer a Dios y después no cumplir. Porque cuando prometes y no cumples, es pecado. Pecado es derecho legal del diablo. Por esa razón, Ananías y Zafira se murieron. Ahora dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? ¿Qué ocurría con ellos? Como ellos estaban en el proceso como cristianos, entonces, ¿qué ocurrió? Emocionados pactaron, pero todos nosotros entendemos, uno como pastor entiende, que las personas cuando comienzan a congregarse en cualquier lugar, iglesia, cualquier templo, cuando comienzan a congregarse, es un proceso de dejar la conducta vieja para comenzar a hacer lo que Dios le agrada. Por eso es que uno ve que hay personas que comienzan a asistir a las congregaciones y están tomando licor, siguen tomando licor, siguen haciendo mentiras y engaños, pero siguen yendo a la iglesia. Ahora, mientras siga yendo a la iglesia, va a llegar el día en que esa persona va a decir: ya no hago más eso porque eso no le agrada a Dios, esto está mal, y comienza a buscar cada día más del Señor. Pero es un proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Tal vez a Ananías y Zafira les pasó eso, o tal vez ya tenían un tiempito y se pusieron a prometer. Pero lo que podemos ver es que el enemigo se aprovecha de el pecado que está en el ser humano. Otros pasajes más, que hay muchos pasajes que tengo con respecto a este tema, cómo el enemigo se aprovecha y cómo la iglesia tiene que estar alerta. La iglesia de Jesucristo de hoy no debe confiarse. Mire, hermanos de la iglesia del Señor de diferentes congregaciones. Porque usted sea de la iglesia católica, no quiere decir que el diablo a usted no lo va a tentar. No quiere decir que el diablo no va a tentar al sacerdote. Y no quiere decir que el diablo no va a tentar al papa, ni al obispo. Y tampoco quiere decir que el diablo no va a tentar a los testigos de Jehová. O que el diablo no va a tentar a los gnósticos o los adventistas o a los mormones o a la iglesia evangélica o a la renovación carismática nacer de nuevo. A todos nos va a tentar para que caigamos en su mentira. A todos. Así que no esté creyendo usted que porque usted lee la Biblia el diablo no lo va a tentar. Sí, a todos nos va a tentar, pero mientras uno se mantenga en oración, mientras uno se mantenga en obediencia a la palabra, mientras uno se mantenga congregándose, uno tiene fuerzas para rechazar los ataques y tentaciones que el enemigo ofrezca. Porque fíjese en Lucas 4 y Mateo 4. Jesús venía de estar 40 días en ayuno y oración. Y dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, pero también lo empujó de alguna forma, lo llevó, y el diablo comenzó a tentarlo. ¿Por qué Jesús venció al diablo? Porque dijo: escrito está, pero también porque venía de estar
lleno de Dios, lleno del Padre, lleno del Espíritu Santo, y se rechazan los ofrecimientos del enemigo. Entonces, amigos, televidentes, iglesia en general, estemos alerta, porque el enemigo siempre va a querer tentar. Y vuelvo y les digo, aún a través de los mismos cristianos puede tentarlo. ¿Y por qué un cristiano? Si un cristiano predica la palabra, dirá cualquiera. Bueno, cuando ese cristiano comienza a dejar de congregarse, comienza a dejar de orar, comienza a dejar de leer la Biblia, comienza a juntarse con a hacer lo que hacía antes, comienza a ser, sin darse cuenta, usado por el enemigo. Mire lo que dice Efesios 6. Vamos a tomar este punto. Efesios 6, versículo 10 al 17. Leo unos versículos nada más. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, sea fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense bien. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Versículo 11. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Revístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. ¿Qué es acechanza? Acechar es acechar. Es como buscar. El enemigo va a buscar una y otra. Si él ve que por aquí usted es fuerte, le va a buscar la debilidad. Sigamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir sangre y carne en este versículo? No tenemos lucha contra el hombre y la mujer, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, está firmes. ¿Cómo nos resistimos? Ceñida vuestra cintura con la verdad. Cuando usted dice la verdad, usted tumba lo que el enemigo le quiere venir a decir a través de alguien. Si usted dice una mentira, el diablo ya se echó contra usted. Pero mientras usted se mantenga firme, el diablo no puede. Mientras uno diga la verdad, el diablo no puede. O sea, formas con la cual nosotros podemos vencer los ataques del enemigo a través de hombres y mujeres que son usados por el diablo. Porque es que vuelvo y les digo, los ataques del enemigo no son de una forma visible. No es que uno vea al diablo y ve los espíritus inmundos, porque si lo viéramos nosotros no pecaríamos. Si lo viéramos nosotros, mejor dicho, estuviéramos súper santos, pero Dios, no solo eso no vamos a pecar, por eso no. Pero, ¿qué hace? Como el hombre no ve nada malo en su hermano, en su amigo, en cualquier otro ser, no ve malo porque una cosa es que una persona de una forma directa esté haciendo lo malo y otra cosa es que de una forma disimulada otra persona lo esté tentando a usted y usted solamente lo vea como un buen negocio. Dice, no, qué buen negocio. No, lo que tiene que es darle platica ahí al funcionario. Lo que tiene que darle platica y sobornar. Eso es obra del mal. Sigamos. Está firme contra la verdad. Revestido de la coraza de justicia. Significa, mientras usted sea justo, usted resiste los ataques. Y calzado los pies con el evangelio de la paz. Con la palabra. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Mientras usted tenga fe, usted vence al enemigo. Bueno, pasemos a otro punto porque realmente este tema es largo y no voy a entrar. Solo con este tema de Efesios 6 sobre la armadura de Dios, uno daría una enseñanza largo ese tema. Bien, miremos otros puntos con respecto a cómo el enemigo puede atacar.
Primera carta de Pedro 5, 8 al 9. Cómo la iglesia debe tener presente que el enemigo se puede querer colar entre los mismos de la iglesia. El diablo, los espíritus inmundos, usando a alguien de la iglesia. Y cualquiera puede pensar, pero entonces usted está hablando todo el tiempo contra la iglesia. No, lo que pasa es que nosotros, los cristianos, tenemos que tener presente que la Biblia nos dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo nos da dones. Y entre los dones que nos da, que son regalos de Dios, del Espíritu Santo, está discernimiento de espíritus. Y discernimiento de espíritus significa un cristiano que tenga el discernimiento de espíritus, es alguien que recibe de Dios ese regalo de Dios. Y entonces viene cualquiera a ofrecerle, y ese que viene a ofrecerle, para él no viene de parte del diablo, él viene con su intención de un negocio. Pero como usted tiene discernimiento de espíritus, porque usted ora, porque lee la Biblia, porque se mantiene en obediencia, entonces el Espíritu Santo le muestra, capta a usted que ese negocio como que no cuadra, porque está en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de Dios. Bien, primera carta de Pedro 5, del 8 al 9 dice, sé sobrios, velad que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Fíjese que aquí el apóstol Pedro alertó a la iglesia que estuvieran firmes, estuvieran sobrios. Estén sobrios porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es la palabra sobrio? ¿Y qué será la palabra ebrio? Ebrio es alguien que está tomado, embriagado de licor. Sobrio es alguien que está consciente, es alguien que está firme, es alguien que está ahí delante de Dios. Cuando alguien, por eso dice, sé sobrios, velad, o sea, estén despiertos, porque el enemigo busca como león rugiente, buscando a quien devorar. Ajá. Otros consejos más que nos dieron, por lo menos aquí nos dice, segunda carta a Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Segunda carta a Corintios 2, 10 al 11 nos dice lo siguiente. Fíjese bien. Y a quien algo perdonéis, yo también. Porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia del Mesías. Para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ajá. ¿Cómo actúa el diablo en esto? Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo, perdonen. Cuando alguien no quiere perdonar, cuando alguien se deja llenar de resentimiento, cuando alguien está lleno de odio, le está dando lugar al diablo. Porque cuando alguien tiene odio, puede terminar actuando, no todos, pero puede terminar golpeando a otro. Cuando alguien tiene resentimiento, puede terminar actuando contra otra persona. El perdón trae sanidad. Las personas cuando no perdonan hasta traen enfermedades. La enfermedad viene de parte del diablo. Quiere decir esto, que nosotros tenemos que perdonar. Si no pedimos perdón y si no perdonamos, le estamos dando lugar al enemigo. Por eso dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo va a buscar que el hombre no perdone. Otro pasaje más. Segundo carta a Corintios capítulo 11 versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente. Fíjese bien. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías.
Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Jesús, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportas. Fíjese bien. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto que tuvieran cuidado con esto de estar aceptando otro evangelio. Por eso dice, si el que viene proclama a otro Jesús, el cual no predicamos. ¿Cómo es eso de proclamar a otro Jesús? Cuando el apóstol Pablo dice que si alguien viene a proclamar otro Jesús, está refiriéndose al mismo Jesús que la persona cree que está hablando del mismo Mesías, pero hablando de otro libro diferente a la Biblia. Por eso es que nosotros, ustedes no pueden creer que alguien le diga, mire, aquí tengo este documento o este libro que es unido con la Biblia. No, Dios hizo todo perfecto. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo sacaron la Biblia y no necesita otro libro más, no necesita otro documento más para decir que ese otro documento o ese otro libro es inspirado por Dios. Cuando dice aquí, si proclaman a otro Jesús o a otro evangelio, se está refiriendo que están hablando de otro comentario que dijo Jesús, que no está en la Biblia, y eso es parte del enemigo. Mire lo que sigue diciendo en 2 Corintios 11, versículo 12. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo. Esto está diciendo Pablo con respecto a predicar el evangelio de Jesucristo que él recibió. Lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Fíjese lo que sigue. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? El diablo se disfraza como un ángel bueno. Por eso es que usted no puede estar creyendo en lo que no dice la Biblia. Si la Biblia no habla de apariciones de los santos, de la Virgen María, si usted cree en las apariciones de la Virgen María, es otro evangelio, es otro Jesús, es otro comentario que no está en la Biblia. Y cuando alguien cree en lo que no está en la Biblia, pero que lo sorprende, la Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Un ángel bueno, un ángel que da mensajes bonitos. Por eso es que no pueden estar ustedes creyendo en apariciones de ángeles que digan mensajes bonitos, pero que no lo diga igual a la Biblia. Los ángeles pueden hasta aparecer. La Biblia sí dice que los ángeles, Dios envía ángeles. Pero si un ángel se les aparece, como dice Gálatas 1, versículo 6 en adelante, si un ángel viene a decir un mensaje distinto al que está escrito, no lo crean. Es un engaño del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice esto. Hay otro pasaje, 2 Corintios 4:4, que no lo tengo aquí, pero sí está en la Biblia. 2 Corintios 4:4 nos habla, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Pues los que no creen. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, cuando dice el Dios de este mundo se está refiriendo al enemigo, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Ajá. Con todo esto que les estoy compartiendo, lo que quiero es mostrarle a todos los televidentes y a la iglesia que deben tener cuidado con las supuestas apariciones, con los engaños, con los pastores, con los sacerdotes, con los cristianos, con cualquiera. Tengan cuidado de mí.
si lo que yo digo no lo dice la Biblia? Si yo hablo muy bonito y usted dirá, ay, ¿cómo habla bien? Sí, pero si lo que yo estoy diciendo no lo está en la Biblia, no crean lo que yo digo. Igual, si un sacerdote viene y dice, no, que es que tiene que ser así porque nuestros antepasados, pero la Biblia no lo dice, no lo crea. Si un pastor muy usado por Dios viene y dice que esto y que lo otro, pero la Biblia no lo dice, no lo crea. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos, si nos descuidamos, el diablo lo termina usando. Yo con esto no le estoy dando la gloria al diablo, le estoy dando la gloria a Dios, porque tenemos que estar alertas, tenemos que abrir el entendimiento. Usted tiene que agarrarse de lo que dice la Biblia, no de lo que dicen los hombres, de lo que no dice la Biblia. Terminamos con este pasaje del apóstol Pablo, este pasaje del apóstol Pablo que también nos habla. A ver, por aquí el pasaje cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Ya nos queda un poquitico. ¿Dónde es que está este pasaje? Donde el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús. Hechos 26, con ese término, Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, esto dijo el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me ha aparecido a ti precisamente para escogerte. Me he aparecido a ti para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, a fin de que abras sus ojos, y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Fíjense, aquí está diciendo Pablo el llamado que tuvo con el Señor Jesucristo y le dijo que lo está llamando para que saliera de las tinieblas a la luz, pero también para que sacara a los demás de las tinieblas. La iglesia es llamada a sacar a los hombres y mujeres de las tinieblas a la luz. Lo que estoy haciendo y lo que hacen los cristianos cuando predicamos que debemos estar alerta y no debemos tragar entero, sino masticar la palabra, estudiar la palabra, es salir de las tinieblas a la luz. Porque, vuelvo y les digo, no crean todo lo que cualquier cristiano diga si no lo dice la Biblia. Hermano, aférrese a la Escritura. Cuando cualquiera se aferra a lo que no dice la Biblia, que dicen que es de Dios, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo es un experto en decir mentiras con verdades. Bien, se nos acaba el tiempo. Les recuerdo, lunes a viernes estamos en Intercanal 1 a 2 de la tarde, pero también a partir del próximo lunes, 6 a 7 de la mañana, estaré orando, estaremos reprendiendo, estaremos declarando sanidad, estaremos pidiendo por Venezuela y por sus vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hermoso eres tú, con glorioso mi Jesús. Digno eres tú, nada podrá compararse a ti. Hermoso eres tú. Tu voz me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré,
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me sostendrá. Y allí te encuentro en mi desierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.